Iniciamos con Luz de Cristo, programa católico, transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Gracias a la parroquia La Asunción, Chiquimula. Es Jesús quien nos guía con su palabra, trayendo esperanza, fe y salvación. Luz de Cristo iluminando tu vida, un espacio de encuentro con Dios. Quédate con nosotros, abre el corazón, porque con Cristo todo cambia. Paz y bien, familia de Luz de Cristo, que han estado a lo largo de todo este tiempo con nosotros, y hoy, en esta tarde tan bonita que el Señor nos regala, pues vamos a hacer un programa en donde la mayor parte, casi todos los que hemos salido en la pantalla, pues vamos a poder grabar y hacer este programa para todos ustedes en esta cuaresma, tocando los diferentes domingos de cuaresma, el mensaje, y cada quien pues vamos a hablar un poquito en este maravilloso programa. De verdad que aquí pues Dios nos lo ha dado y que ya llevamos muchos años y que nos falta y que vendrán otras personas que van a continuar, pero que con alegría, con entusiasmo, con fe, con un aprendizaje grande, aquí estamos con ustedes. Así que bienvenidos una vez más a su programa Luz de Cristo, iluminando tu vida. Y para iniciar, como nos lo pide el Creador, pues vamos a hacer la oración diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, vengo ante ti con humildad a pedirte que este programa, que es familiar y en donde vamos a estar todos, pues nos ilumines y nos lleves las palabras a nuestros labios para poder dar ese mensaje grande que queremos a todos ustedes, hermanos televidentes. Padre Santo, tú que nos has permitido tener a lo largo de este tiempo este programa y nos has conducido por el camino que tú quieres llevarnos de una u otra manera, aquí estamos, diciéndote que hoy pues sea algo diferente, sea algo bonito, sea algo que nos llene en este tiempo cuaresmal que todavía estamos viviendo, en donde nos estamos preparando para esa Pascua, para ese final que es el culmen de la cuaresma, la Pascua. Gracias, Padre, por el día, por la vida, por el aire que respiramos, pero sobre todo por todos nosotros, por ese programa, por todos aquellos que nos ven a través de la pantalla chica, a través de Telecom. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, que hoy está contigo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos en tu presencia diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para empezar, pues a mí me corresponde hablar un poco sobre las tentaciones. Cuando hablamos de tentaciones, pensamos que es algo malo. Y la verdad es de que las tentaciones no son malas. Miren, pues cuando Jesús comenzó, o antes de iniciar su vida para predicar, o sea, su vida pública,
él se retiró al desierto. Se retiró al desierto para orar, para encomendarse al Padre, para que le diera la fuerza a lo que se iba a enfrentar. Durante 40 días que estuvo en ayuno, porque ya iba a su vida pública. Entonces fue tentado por el maligno. Fue tentado, y las tentaciones se dividen en 3 grupos: el poseer, el poder y el placer. Él lo tentó con los panes, lo tentó donde que se arrodillara ante él y que lo adorara. Bueno, él lo tentó y fue rechazado. Entonces, las tentaciones, si Jesús permitió de que el mal lo tentara, que él pudo haber rechazado eso y que no lo tentara, pero era para enseñarnos cómo vencer las tentaciones, qué es lo que tenemos que hacer. El inicio de los tiempos, Adán y Eva vivían en el paraíso, conversando con el Señor, donde tenían todo. ¿Qué pasó? Solamente, o sea, ellos tenían derecho a cualquier cosa, a comer lo que sea, a hacer de todo, menos del fruto prohibido, que era la manzana. Pero el mal, que no duerme, tentó a la mujer y le dijo de que probara. Él le dijo que no, es que Dios te dijo que no probaras de todo el fruto que había aquí. No, nos dijo que probáramos de todo menos de este fruto, de este árbol. Entonces, pero no, tienes que hacerlo porque ahí te vas a igualar a él, vas a ser igual que él y él no quiere eso. Bueno, lo que sí es que convenció. Entonces, la tentación venció. Ahí sí que ella no alejó. Claro, después vino de toda la historia que ustedes conocen. Esa es una de las tantas tentaciones. Luego, miremos a Moisés. Moisés, que fue uno de los profetas consentidos de Dios, que sacó y liberó al pueblo de Dios. Se lo llevaron, es cierto, le protestaban por todo y llegó el momento en que Moisés lo sacaron de sus casillas. Lo sacaron de sus casillas y él ya no. Dios le habló y le dijo: háblale a la piedra para que brote agua. No le dijo: golpea la piedra, háblale a la piedra. ¿Y qué pasó? Como él ya estaba furioso, ya estaba de verdad desesperado, agarró y le dio con el báculo, le dio duro, mató la piedra. Brotó agua porque era para las personas, porque era para la gente de Dios. Pero Dios lo reprimió y le dijo: yo no te pedí eso. Por lo tanto, él le pidió perdón y todo. Está bien, yo te perdono, pero no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. O sea que las tentaciones, todos tenemos tentaciones, hasta que nos muramos, todos los tenemos. Miren pues, una de las tentaciones que son muy común, por ejemplo, que digan: bueno, me voy a poner a dieta. Mientras no estabas a dieta, no habían tentaciones. Exponiéndote a dieta, ya quieres comer comida chatarra, ya que el pastel aquel te llamó la atención. Entonces, ahí ya depende de uno. Ya depende lo que nosotros vayamos a aceptar. Si vamos a ser débiles en caer en aquella tentación. Y esa es una tentación tonta, digamos, ¿verdad? Pero es un ejemplo común para que nosotros vayamos entendiendo. En este tiempo de Cuaresma y siempre en el Evangelio del primer domingo,
No importa de qué evangelista sea, siempre se habla sobre las tentaciones para que nosotros veamos, para que no caigamos. Miren, alguien que es alcohólico, pero que dejó de tomar, siempre ahí está el mal, es que el mal no duerme ustedes, el maligno es lo peor que hay. Entonces, ahí anda viendo qué hace hasta ver si va a caer nuevamente en el licor, en ese vicio o enfermedad, ¿verdad? Pero si nosotros nos aferramos a Dios y tenemos esa valentía y esa fuerza de voluntad, bueno, vamos a salir avantes. Con esto me quedo para poder entender un poquito, así con palabras sencillas, lo que es las tentaciones. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Hagamos 3 chozas, una para Elías, una para Moisés y otra para Jesús. Y nosotros podríamos decir aquí en la tierra, hagamos un montón de chozas para todos aquellos que aman a Jesús. Estamos hablando de la transfiguración de Jesús, una cosa muy preciosa, una cosa linda. ¿Quién de nosotros no quisiera estar en ese momento de felicidad, en ese espacio espiritual con Jesús? Entonces, para eso hay que transformarse también nosotros, hay que cambiar de vida, hay que cambiar de actitudes. Porque la transfiguración de Jesús, ese cambio que él tuvo, era para enseñarle a sus apóstoles, Andrés, Juan, y de todo, para decirle a estos apóstoles que él es el Mesías esperado. Esta transfiguración se hace momentos antes de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay varias cosas bien importantes. Una de ellas es que en este momento se junta la ley y los profetas. La ley con Moisés, los profetas con Elías, el Antiguo Testamento, en la cual desde ese momento se hace la profecía del Mesías esperado. Esta es bien importante porque se hace evidente, ¿verdad?, que hemos recibido que Jesús vino ya anunciado desde tiempos antiguos. Y como Moisés, con las tablas de la ley, formó la primera iglesia, cuando se reunían en pupilos, empezaban las asambleas. Y como Jesús después formó la iglesia universal, a la cual nosotros estamos llamados a hacer crecer por medio de la evangelización, que es lo que estamos haciendo ahora nosotros y todos mis hermanos que pertenecen a de Cristo. Y hay otra cosa muy bonita que ya se hace presente las 3 divinas personas, que es el Padre, cuando dice: este es mi Hijo muy amado, que es escuchen. Entonces el Padre y el Hijo ya hay 2 personas, y las nubes representan el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos la idea de la Santísima Trinidad. Ahora dice Dios: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. ¿Y cómo lo complementa la Virgen María, la Madre de Jesús?
cuando dice, hagan lo que Él les diga. Qué precioso, ¿no? Papá como Dios, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Y la Virgen María como madre, este es mi hijo muy amado también, hagan lo que Él les diga. Entonces nosotros vamos a escuchar a Jesús y vamos a hacer lo que Él nos dice. ¿Y qué nos pide en este momento Jesús? ¿Qué nos pide? Hermanos, en este tiempo estamos en un tiempo de Cuaresma. ¿Cómo estoy viviendo yo la Cuaresma? ¿Para qué me estoy preparando? ¿Cuál es el fin último de todos los cristianos? El fin último es de que queremos llegar a la vida eterna. Y para eso tenemos que pasar por la cruz, por la pasión y la muerte. Y así como Jesús resucitó, así que nosotros también vamos a resucitar cuando Él venga. Entonces, no hay vida eterna, esa choza que vivieron los apóstoles, si no hay cruz. Y todos, hermanos, todos tenemos alguna cruz, la cual nos va a santificar. Todos tenemos que cargar nuestras cruces si queremos llegar a la vida eterna. Hermanos, preparémonos en esta Cuaresma para tener una vida santa, una vida ejemplar, unos apóstoles dignos de Jesús, para tener la vida eterna y resucitar, al igual que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, el último día, la segunda venida, se dice, cuando Él venga, y estar en este momento gozoso de las chozas, en el puesto que Dios nos tiene preparado para nosotros. En la Biblia nos encontramos con muchos encuentros con el Señor Jesucristo. Está el encuentro de Zaqueo, el encuentro de Saulo, el encuentro de la Samaritana. En esta oportunidad vamos a hablar del encuentro de Jesucristo con la Samaritana, tomando en cuenta que todo aquel que tiene un encuentro con el Señor Jesús queda impactado en su corazón y se inicia un proceso de conversión. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Juan capítulo 4 que Jesús iba con sus discípulos y llegaron al pozo de Jacob y ellos se fueron a traer alimentos porque tenían hambre, y Jesús se quedó esperando en el pozo cuando se acerca la mujer samaritana y Jesús le dice: dame de beber. Y ella le dice: pero ¿cómo es eso que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Y entonces, obviamente ella no sabía quién era Jesús. Ella no sabía con quién se estaba encontrando, que se estaba encontrando con el Señor del universo. Y entonces el Señor le dice: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí de beber. Y ella está tomando en cuenta lo que Jesús le ha dicho, pero en el mundo en el que ella estaba viviendo. Ella pensaba que Jesús se estaba refiriendo al agua del pozo y le dice: pero ¿cómo me puedes tú dar de beber si no tienes con qué sacar agua? Y entonces el Señor le dice: quien tome de esta agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Y la mujer le dice: pero si no tienes con qué sacar agua, no tienes, como decimos en nuestro lenguaje, cubeta, lazos y todo eso. Y entonces en ese momento pues el Señor empieza a manifestarse
Ese encuentro con la samaritana, hasta en ese momento ella no lo ha comprendido, pero cuando el Señor le empieza a dar muestras de que en realidad ella debería de entender ese mensaje, al final ella se queda sorprendida porque el Señor le dice, ¿dónde está tu marido? Y ella le dice, Señor, yo no tengo marido. Y entonces el Señor les dice, has dicho la verdad, porque has tenido 5 y con el que estás pues tampoco es tu marido. Y entonces esa mujer queda sorprendida. Hasta en ese momento ella, sus ojos se iluminan y el Espíritu Santo la ilumina también y le dice, Señor, veo que eres un profeta. Y entonces hay un diálogo con Jesús y al final ella muy impactada, sorprendida de ese encuentro y después de haber dialogado otros aspectos con el Señor respecto a la adoración del Señor, pues ella sale corriendo y va a buscar a sus vecinos y les va a contar que se ha encontrado con un hombre que le ha contado y le ha dicho todo su pasado. De manera pues que todo encuentro con el Señor Jesús nos impacta y así nos debe de impactar en esta Semana Santa también. De manera pues que esta mujer, cuando ella se da cuenta de que aquel hombre con quien se ha encontrado no es un hombre cualquiera, no es un hombre común y corriente, y entonces va y le transmite a sus discípulos que traten de llegar, y al final llegan, y cuando escuchan al Señor le dicen, oye, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos oído directamente. Estamos viendo entonces el encuentro de la samaritana con nuestro Señor Jesucristo. Ya escuchamos el relato de ese maravilloso encuentro. Y la samaritana era una mujer que tenía esa sed que nadie podía ver. Ella fue al pozo como cualquier otro día, sin expectativas, sin esperanza de nada, solo con la necesidad de siempre, agua. Pero no era solo el cántaro lo que estaba vacío, era también el corazón, cansada de las miradas, de los señalamientos, cansada de su historia, cansada de tener que volver todos los días al mismo lugar para llenar algo que inevitablemente se volvería a vaciar. Porque así es la vida muchas veces, ¿no? Trabajamos, intentamos, amamos, perdonamos, y aún así algo dentro de nosotros sigue seco. Y entonces Jesús no le habló como la pecadora, no le habló como una mujer rechazada, le habló como alguien que tenía sed. Y eso cambió todo. Porque cuando alguien entiende tu sed sin juzgar tu pasado, te sientes listo, te sientes comprendido, te sientes humano. Ella pensaba que necesitaba agua. Jesús sabía que ella necesitaba descanso, aceptación, un amor que no se fuera al cántaro y que volviera a llenar. Nosotros también tenemos nuestros pozos. Algunos buscan aprobación, otros buscan dinero, otros buscan afecto en los lugares equivocados, y volvemos una y otra vez esperando que esta vez sea suficiente. Pero nunca lo es. Lo que Jesús ofrecía no era más esfuerzo, no era inténtalo mejor, era algo tan sencillo y tan profundo como eso. Yo puedo llenar lo que nadie más ha podido llenar, no desde afuera, desde adentro.
yendo al mismo pozo de siempre, con el mismo cansancio, con la misma sed. Pero Jesús sigue sentado junto al pozo, no para señalarte, sino para hablarte, no para recordarte lo que hiciste, sino para ofrecerte lo que te falta. Porque la sed que nadie ve, Él sí la conoce. Y la fuente que Él ofrece nunca se seca. Bien, hermanos, hoy vamos a tocar un tema, o más bien el Evangelio de San Juan, que a pesar de que el Señor vio la necesidad del pueblo y en el mar de Galilea pues había una multitud de gente, todos pensarán de que no iba a haber oportunidad de darle de comer, bueno, los discípulos pensaban de que no iba a haber oportunidad de darle de comer a tanta gente, pero a pesar de eso, Jesús, en medio de esa incertidumbre, pues hizo un milagro. Entonces, les voy a leer un poquito del Evangelio, porque se hizo un poco largo, pero les voy a leer un poco. Dice: después de esto, se fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, y mucha gente le seguía, porque veían las señales que él realizaba: curar a los enfermos, despojar a los demonios. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, le dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía que lo iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús. Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en un número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo lo hizo con los peces. Cuando se saciaron, le dice a sus discípulos: recoger los trozos sobrantes para que nada se pierda. Y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que habían realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo, dando cuenta que Jesús, que intentaba venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de ahí, al monte, él solo. Bien, entonces, nosotros, pues, el que conoce a Dios, el que ama y conoce a Dios, pues, sabe bien su historia, ¿no? Sabemos de que a veces tenemos un Dios que multiplica, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y a lo largo de nuestra vida, Él, pues, en medio de esa necesidad, se hace presente, ¿no? Cuando pensamos de que todo está perdido, de que ya no hay nada que podamos hacer, y le pedimos a Dios, ahí sí que con mucha humildad, con mucho amor, con mucha confianza, Él nos dará siempre eso lo que nosotros necesitamos. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. Al ver Jesús a tanta gente, pues se compadeció de ellos, ¿no? Al ver a tanta multitud, dijo que le tenían que dar de comer, ¿no? Él tenía que ver cómo les iba a dar de comer. Pero uno de sus discípulos
le dijo que iban a hacer 200 denarios de pan para tanta gente. Y en medio de esa gente había un muchacho, que podemos pensar que es un joven, ¿no? Un joven que probablemente estaba ahí en medio de esa multitud, y él tenía 5 panes y 2 peces. Entonces, pongámonos a pensar de que ese joven, ese muchacho, fuéramos nosotros, que a pesar de que nosotros, por nuestras miserias o de nuestras miserias, no se puede sacar nada de provecho, pero realmente a Jesús le encanta, o más bien ese amor de padre, ese amor de hijo, pues a pesar de nuestras miserias, Él nos ama. Y Él ve en nuestra miseria esa grandeza que nosotros tenemos. Por eso es que Jesús se apiada de nosotros en nuestras miserias, ¿no? O sea, pensamos de que nosotros en ofrecerle algo poco, pensamos de que no le va a bastar. Y es al contrario, a Él le basta con que nosotros, pues, con nuestras miserias que le presentemos, o con nuestros anhelos o pequeños anhelos, nosotros pues pensamos de que no va a bastar, o no va a ser nada grande. Y al contrario, pues Él en medio de eso hace milagros y hace grandezas. Yo creo que el amor de Dios se ve reflejado no solo cuando necesitamos algo, porque si bien es cierto, lo buscamos en algunas ocasiones cuando necesitamos algo, queremos algo o no tenemos algo. Es como ese Dios que queremos tener cuando pedimos algo, pero no es así, el Dios ambulancia, ¿no? Por así decirlo. De que cuando queremos, nos acordamos que tenemos que orar, nos acordamos que tenemos que ir a la misa, que ir a la Eucaristía. Yo creo que este joven, este muchacho, pues le dio ahí sí que todo lo que tenía, lo único que tenía, pues. Y eso es lo que Jesús, o más bien el Evangelio, nos invita. Estamos hablando respecto al concepto muy profundo de la nación, que también conocimos como el mundo de guardas, que es el que abre las puertas a lo que va a ser la Semana Santa. Que realmente podemos decir que es un día profundamente que hace contraste, porque venimos de la algarabía, de la alegría, que va a terminar después con un sufrimiento. La Iglesia realmente nos invita en una sola celebración a contemplar lo que es el triunfo y también la cruz, la aclamación y el rechazo, la esperanza y el dolor. Y si nosotros lo vemos desde cualquier punto de vista, vamos a dar cuenta que también es parte de lo que nosotros vivimos como seres humanos. Los evangelios nos narran la entrada de Jesús en Jerusalén, y por ejemplo San Lucas lo recoge en el Evangelio, en el capítulo 19, en donde la multitud aclamaba a Jesús diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Pero contrario a lo a como recibían a cualquier rey, ¿verdad?, que hubiera entrado montado en un caballo con toda, entra de una manera humilde, montado en un burrito. Y ese detalle es realmente muy significativo. O sea, no fue casualidad que el Señor entrara en un burrito. Era significativo porque lo que quería mostrar, o sea, era una sencillez, humildad. No quería demostrar fuerza, no quería demostrar el poderío, sino todo lo contrario. Era un rey que iba a conquistar, no con armas, sino más bien con amor.
Ese es un detalle bien bonito de lo que es el Domingo de Ramos. Y aquí aparece lo que va a ser la primera enseñanza del estilo de Dios, ¿verdad? De Dios Hijo, Jesús humilde. Un Jesús que viene al mundo y que no busca poder, que no busca prestigio, que no busca reconocimiento. Jesús elige, ¿verdad?, la sencillez. Él es un rey, claro que es rey, pero es un rey que sirve. Es un rey cuyo trono, nos lo va a decir después el Evangelio, ¿verdad?, va a terminar en la cruz. Sin embargo, en esta misma celebración escuchamos el relato de la pasión. Este año estamos en ciclo A, vamos a ver el Evangelio según San Mateo, y entonces Mateo va a describir primero la aclamación de en el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y después viene el relato de la pasión, ¿verdad?, en la cual no solamente el pueblo ya después de que lo aclama va a terminar rechazándolo. ¿Cómo va a ser posible? Diremos todos que después de que dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, después vamos a escuchar crucifícalo, crucifícalo. Y es una realidad. Es una realidad también para nuestra propia vida. Sería bueno preguntarnos también nosotros, ¿somos constantes nosotros en nuestra fe? ¿O solo seguimos a Jesús cuando todo marcha bien? Cuando toca cargar la cruz, a veces renegamos, a veces decimos ¿por qué a mí?, ¿verdad? Entonces, este pasaje también nos ayuda a ver la visión de nuestro ser cristiano y cómo lo estamos nosotros llevando. El Domingo de la Pasión nos confronta con nuestra propia, podemos decir, inconsistencia. Porque a veces alabamos a Dios, pero a veces lo rechazamos, ¿verdad? La pasión nos recuerda que el amor verdadero permanece incluso en el sufrimiento. Realmente este es el mensaje del Domingo de Ramos, ¿verdad? Un Dios que se abajó a la forma humana para que pudiéramos nosotros también comprender nuestro ser y nuestra visión de lo que es el sufrimiento. En el relato de la pasión, en el Evangelio según San Mateo, ¿verdad?, que vamos a escuchar, vemos distintas actitudes frente a Jesús. Está Pedro, que promete fidelidad, pero termina negándolo. Está Judas, que lo traiciona por interés. Está Pilato, que sabiendo que era inocente, pero prefiere mejor hacerse el desentendido. Está el cirineo que carga la cruz, al principio tal vez porque lo jalaron, pero después la lleva con gallardía. Y están las mujeres que permanecen fieles al pie de la cruz. Cada uno representa una posibilidad, ¿verdad?, que también puede existir en nuestro corazón. Cada uno de nosotros también toma partido en la actitud y en las acciones al igual que ellos. Entonces aquí nos enseña que la cruz no es un símbolo de dolor, ¿verdad? Realmente es la máxima expresión de amor en la cual Cristo nos manifestó, no solamente a nosotros como parte de nuestro ser, sino que asumir la cruz, ¿verdad?, es también aceptar ahí sí que la propuesta que el Señor nos hace de un seguimiento, ¿verdad? Contemplar a Cristo en la cruz no es solamente podemos ser indiferentes, ¿verdad? Recordemos que Él ha llorado primero, ¿verdad? El Domingo de la Pasión nos prepara para vivir la Semana Santa, ¿verdad? Y no como espectadores, sino realmente como participantes. No es una historia del pasado, es un hecho que se repite, ¿verdad? Es actual. Y cada uno de nosotros elige amar o odiar, perdonar o vengarnos, ¿verdad? Cada uno, entonces, servir la iglesia nos pregunta, entonces, solamente, ¿queremos acompañar a Jesús en la entrada triunfal, ¿verdad?, o también en el camino al Calvario? El dilema, cada quien elige.
¿Cuál está? A veces vemos y participamos en la iglesia de obra, pero a veces bueno, que yo les voy a hablar en la entrada del cuarto de su grupo de los talentos y pues tomado canta de mi capítulo 23 de referencia pues que se celebraba nuestro Señor Jesucristo mandaron a su obispo a Jerusalén sabiendo de que ahí se celebraba una fiesta. El libro de Nehemías cuenta de que la fiesta que se celebraba era la fiesta de las enramadas de las cosas del tabernáculo. ¿En qué consistía eso? Nosotros el domingo de Ramos, pues, aquí pues comúnmente pues estamos en la mitad de palma, ciertamente casi solo de usamos, pero creo que representaba ciertamente el Ramos. El libro de Nehemías dice de que es para que realmente se recordara aquellos días en los cuales es cierto, pues ellos tenían que pasar. Por ese motivo, el libro de Nehemías dice de que cuando un rey iba entrando a una ciudad, se tenía que ser prácticamente chotas, ¿sí? Enramadas, como dice. Y el libro de Nehemías dice de que quitara cualquier tipo de mal. Se menciona la rama de olivo de vino, imagínense, de vino, ¿sí? De palma. Entonces, esto es nada más para que nosotros veamos que realmente nosotros analicemos el tema, lo que realmente fue la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Y por qué entró ahí? ¿Por qué entró por la puerta? Pues precisamente porque él seguidamente narra el libro de Mateo en su capítulo 21, de Marcos en su capítulo 11, lo que realmente significa esta fiesta y era de las más importantes que se celebraba. Aquí comúnmente, como les digo, nosotros el domingo de Ramos abrimos la Semana Santa, pero en aquel entonces era un poquito muy diferente a lo que Jesús realmente hacía. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando Nehemías dice, cuando un rey iba entrando, pues que se hicieran shows en recordatorio de lo que ese pueblo de Israel había pasado desde estos 40 años. Y cuando nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén, pues él prácticamente entra y toda la multitud lanza un grito. Ciertamente nosotros lo hacemos, realmente lo bonito que sí lo tenemos que hacer. Hosana, Hosana, el hijo de David, el que tiene el nombre del Señor. Entonces esta gente empezaba a tener sus manos en el suelo. ¿Sí? Dice el capítulo 11 de Marcos, el libro de Mateo, que cuando él iba a entrar, él manda a los discípulos, dice que vayan a un lugar y que ahí un hombre tenía un burrito amarrado. Ciertamente todo ella lo tenía previsto. Y van esos dos discípulos a cargar el burrito, lo llevan y aquí algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el rey de todo, no entra a Jerusalén como un general, como un caudillo, como uno de aquellos hombres importantes, de las cuales el Antiguo Testamento narra de que iban en un caballo. Aquí hace mención nuestro Señor de que Él en su humildad, sencillez, Él va a montar un burrito de carne. Esto es muy extenso, pero el tiempo fue un poquito rapidito. Entonces cuando Él entra, dice que los hermanos se lo ponían al burrito. Ahí ponían los manos en donde nuestro Señor Jesucristo iba montado en el burrito.
seguidamente cuando entra Jerusalén, todos iban con palmas, en donde él prácticamente, realmente él se dirigía, era al templo. Y esto es muy importante también, es muy importante. ¿Qué pasa cuando él entra a Jerusalén? Cuando todos que aclaman. Seguramente todos alzan sus ramitas, van cantando, es lo que le decía yo, Osana, Osana en el cielo, el nombre de David, ¿sí? El hijo de David, el Mesías, el rey, cuando iba a entrar, pero todos decían así, realmente pensaban que era un rey cualquiera, era nuestro autor del culto que iba prácticamente a entrar en Jerusalén a celebrar su Pascua. Pero que celebró primero, es muy importante que el libro de capítulo 16 narra y menciona las fiestas importantes en las cuales todos hoy debemos celebrar. Entonces, cuando entra él, todos llevan sus ramas, van y empiezan a hacer ese libro que hacían sus chozas en las azoteas de su casa, y las hacían en el atrio del templo, recordando lo que había pasado aquel tiempo. Por eso dice que es una de las piezas más importantes de las piedras grabadas, ¿sí? De las chozas y de los tabernáculos. ¿Por qué le digo tabernáculo? Seguidamente él va y entra a purificar el templo. Está ahí donde realmente va al templo. ¿Y qué sucede en el templo? En el templo, pues ya todos sabemos que es lo que narra el Evangelio, que todos estaban ahí, guiando monedas, guiando muchos animales. Pero ¿qué significa eso? En donde él llega y dice, se siente mucho respeto por el templo. Él le dice que él anda por todo su templo en una casa de ladrones. Entonces, pues, hasta aquí, pues, hermanos, un poquito, ¿verdad? De decirles que esto es la parte de entrada de Jerusalén, pues, seguidamente, pues, cierra ya el lunes, martes, miércoles. Pues para mí, pues esto me ha tocado, pues que Dios les bendiga y tendremos estos 40 días de ayuno, oración, todo pues una reflexión de corazón. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima. El Catecismo de la Iglesia afirma que la resurrección es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. Es el núcleo de nuestra creencia y como misterio ocupa el centro mismo de nuestra fe. Confirma quién es Jesús y lo que enseñó y realizó en su vida a través de ella. La resurrección se consideraba tan fundamental que el primer anuncio del Evangelio de Jesucristo fue simplemente Cristo ha resucitado, con su respuesta, verdaderamente ha resucitado. La resurrección de Cristo, vivida y atestiguada por estos primeros seguidores, fue una experiencia verdadera, real y efectiva de Cristo resucitado a la vida. Él come y bebe en medio de ellos. Le tocan y palpan el cuerpo tan diferente y sin embargo el mismo. Los autores de los evangelios describen con minucioso detalle que la resurrección de Cristo fue corporal. Y su obra, inspirada por el Espíritu Santo, es fundamental para comprender correctamente lo que ocurrió aquella madrugada de Pascua, hace casi 2000 años. La resurrección no fue, ni es, ni debe entenderse meramente como una realidad espiritual. De lo contrario, se le quita su importancia y su impacto. No, la resurrección fue una realidad física, una realidad tangible, palpable y física, y eso lo cambia todo. Hay relatos de personas que resucitaron, como Lázaro, por ejemplo, o el hijo de la viuda de Naín.
Estos resucitaron en sus cuerpos tal y como eran antes. La resurrección de Cristo no fue así. Cristo resucitó en un cuerpo transformado y glorificado, pero arraigado en el anterior. La resurrección, como afirma el catequismo, constituye la confirmación de todas las obras y enseñanzas de Cristo. La resurrección confirma la bondad absoluta de la creación de Dios. Proclama el deseo continuo de Dios de vivir con nosotros como nosotros, para siempre en unión con Él. Es la fuente de nuestro reconocimiento de lo demás, tanto en el amor como en la aceptación. Pero esto solo es cierto si la resurrección de Cristo era también física. En el Génesis se nos dice que el sexto día Dios contempló todo lo que había creado y vio que era muy bueno. Y la bondad de Dios presente en cada criatura es el anhelo del que habla San Pablo en su carta a los romanos, cuando escribe que toda la creación gime mientras espera la adopción, es decir, la redención. La resurrección confirma que esta verdad perdura. La resurrección de Cristo, en la que se encuentra la redención del mundo entero, resuena con los ecos del reconocimiento de Dios, de la bondad absoluta de la creación. Estamos llamados a recordar y a descubrir que la creación, tal como lo hizo Dios, es muy buena. Si la resurrección de Cristo no fuera también física, los ecos del reconocimiento de Dios caerían en saco roto. No proclamarían nada acerca de la bondad con la que Dios infundió toda la creación. Una vez más, en el Génesis se nos dice que en la hora fresca del día, Dios entró en el jardín del Edén y llamó a Adán y Eva. Dios entró deseando pasar tiempo con sus criaturas. Dios lo llamó deseando que se unieran a Él, que pasaran tiempo con Él. Dios anhelaba su presencia, su cuerpo terrenal y su aliento divino. La resurrección nos proclama el deseo constante y continuo de Dios de tener esa relación con nosotros, tal y como somos. Cristo sabía que solo el abrazo de la persona en su totalidad podía cumplir el deseo de unión de Dios. Pero si la resurrección de Cristo no fue corporal, entonces nuestro cuerpo humano no ha resucitado y no ha habido un abrazo de lo plenamente humano por parte de lo eterno y divino. No se ha logrado una unión real. En el Génesis también se nos dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. También se nos dice en los evangelios en repetidas ocasiones que Jesús miraba a las personas. Miró al joven rico, a la mujer samaritana junto al pozo y miró también a San Pedro tras la negación. Cada una de esas miradas estaba llena de reconocimiento y amor. Cristo percibía en cada persona la imagen del Padre y los amó. Cristo veía a las personas y a cada persona a través del prisma del Edén, de haber sido creadas a imagen de Dios. Si la resurrección de Cristo no era corporal, entonces su testimonio es que nuestros cuerpos no fueran creados a imagen del Padre. Más bien, como su producto, era mejor desecharlos. La resurrección corporal de Cristo
es lo que proclama al mundo con fuerza y elocuencia el amor inmutable de Dios por toda la creación. Es lo que confirma su profundo deseo de caminar a nuestro lado. Y es lo que reconoce eternamente la imagen de Dios en toda la humanidad. Les deseo un Pascua profundamente envueltos por el amor de Dios. Por las calles de Chiquimula camina el Hijo de Dios en silencio y en oración. Contemplamos tu dolor en tu cruz, Jesús amado. Hay perdón y salvación. Chiquimula hoy se une con luz de Cristo.